Muy buenas tardes, mis queridos televidentes, seguidores del programa La Revista Liberteño. Y les habla economista Pedro Medina, director del programa y único responsable. Quiero sentar una posición política ante los hechos ocurridos en el Congreso y en la política nacional. El señor Jorge Castillo, Pedro Castillo, o José Pedro Castillo, no está detenido por injuria ni calumnia. Él ha cometido un delito en el cual lo van a procesar. Y al Congreso ya prácticamente le retiró la inmunidad que gozaba como presidente. Y esto significa que la fiscal lo puede pedir ante el Poder Judicial que lo detengan por 36 meses. Esta convulsión social, ¿quién lo ha generado? Los ronderos. Pero los ronderos son del pueblo o son parte del pueblo. ¿Quién nos ha apoyado económicamente para que movilicen a la gente para sus manifestaciones y sus movilizaciones? Ahorita acaban de desactivar a los de Perú Post Libre, que están como prefectos. Entonces la logística ya no va a ser como antes. Indudablemente que pueden haber habido prefectos correctos, pero están sesgados por una ideología marxista-leninista maoísta, que es del Movadez. Y Perú Libre también abraza esa corriente ideológica. Y que se le podría hasta decir que son primos hermanos de Sendero Luminoso. ¿O acaso están camuflados ahí los terrucos? Están aliados con la minería ilegal, que son quienes le convienen desaparecer en el mercado a la minería formal. Señores, acá son intereses económicos que aprovechan la coyuntura. Y la minería ilegal están invertido plata de los narcotraficantes. Ese es el tema, ese es el quid del problema. Y han cometido un error en utilizar a la población a través de estos agitadores, cuyas consecuencias se va a sentir el día de mañana. Y le digo por qué. ¿Cuántos días de protestas están? ¿Cuántos días están incendiando comisarías, hasta una agenda bancaria? Y la población no están de acuerdo por esos turnos. Pero los productos perecibles están descomponiéndose en la paralización de las unidades de transporte. Y cuando el hambre suene, cuando haya escasez de alimentos, a ver, agitadores, vamos a ver qué solución le van a dar al pueblo. Y es el mismo pueblo que lo va a justiciar, lo va a juzgar. Esos perfectos van a tener que rendir cuenta a esas organizaciones populares que los han motivado. Y a fin de cuentas, ¿ellos qué ganan? Si el señor Pedro Castillo no lo han detenido su libertad porque se le antojó a la fiscal, él ha cometido un delito, pero ese delito se va a procesar, entonces va a tener que estar en prisión preventiva. Que ahí están hablando que los presidentes, como el de México, están exigiendo la liberación de Pedro Castillo. Señor presidente de México, usted preocúpese por la cantidad de narcotráfico y de sicarios que existe en México, para que le dé seguridad a su población. ¿Acaso los carteles
de senadora no existe, lo han radicado. Entonces, usted dedíquese a solucionar los problemas para que el pueblo esté tranquilo. Para eso lo han elegido para presidente, no para que se vaya a meter, intrometer en los problemas del Perú. Si el señor es presidente, es un inútil, entonces conócanlo como inútil. Si es un idiota, conócanlo como idiota. Es un estúpido, conócanlo como estúpido. Es un pobre diablo, conócanlo. Conócanlo como un intelectual, un hombre de mucha sabiduría. Y lo que ha hecho él es todo lo contrario. Simplemente dice que lo han drogado. Hasta ahora no le hacen los exámenes porque no se somete. Pero sí es clave para mandar misivas a mano pidiéndole que renuncie Dina Boluarte. Él es el actual intelectual, es el gestor de toda esta movilización que él mismo los ha sembrado. Él ha dado cabida al movadez, al brazo político de Sendero Luminoso. Y los peruanos no somos terroristas, no somos senderistas. Por favor, por el amor de Dios, nosotros creemos en Dios. Esos señores no creen en Dios, porque no tienen piedad en la vida de sus víctimas. No solamente con las detonaciones de las bombas, sino también en el asesinato masivo de líderes de las comunidades nativas, el campesinado y también la gente de la selva. Con el terror se han impuesto las ideas. El problema es el centralismo, que se ha olvidado de esos pueblos marginados. Pero también hay que preguntarle a los alcaldes y a los gobernadores regionales de la sierra cuánto dinero le han dado por el canon y las regalías, y qué han hecho por el pueblo. Han hecho hospitales dignos, le han hecho colegios dignos de alta tecnología con internet, o se han tirado la plata. Así de fácil. Entonces, la gente está confundida. Y esta es consecuencia porque los medios de comunicación hicieron eco a la demagogia de Vizcarra y Sagasti. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Cuando se han desviado de su línea informativa, su línea de investigación. Entonces la gente está confundida. Por eso como lo utilizan como borregos estos agitadores. Y la pregunta es, ¿le van a devolver la vida a esa gente que ha muerto? Son más de 3. ¿Le van a devolver la vida? Acá hay un responsable político que se llama Pedro Castillo, la ex premier Betsy Chávez y el ex premier Aníbal Torres, que está en clandestinidad. ¿O acaso es el ideólogo fatalista, nazista, fascista que está dirigiendo toda esta confusión, todo este caos? Entonces, acá hay chamba para el Ministerio Público. Y una vez por todas, doctora Patricia Benavides, no se chupe. El pueblo está con usted, estamos con usted. Pero también haga limpieza en su fiscalía para que los corruptos también sean separados y denunciados y encerrados. Esa es la palabra de la revista El Libertad.
Bueno, elecciones tiene que haber. Y la presidenta se ha ratificado que no se va a quedar hasta el 2016. 26, perdón. Ya ha dicho adelanto de elecciones. Pero no ha dicho que se convoque una asamblea constituyente, que es lo que quieren los comunistas extremistas. Los peruanos no somos comunistas. Por si acaso, será un sector del menos del 9%. Y no se van a imponer contra nuestra voluntad. Ellos no nos pueden imponer sus ideas haciendo acciones terroríficas. No, señores, se han equivocado. Así no es. Y nosotros sabíamos y denunciábamos porque desde la universidad los hemos combatido. Porque ellos son así. Son antisistema. Entonces, por lo tanto, no caigamos en la demagogia ni las provocaciones. Y de acá, en solidaridad con el congresista Juan Burgos Olivero, que fue víctima de la agresión de un comunista. Y ese comunista, profesor, con la cara de idiota, se sacó la careta y fue un terruco en la agresión. Así de fácil. Así de fácil. No, señores. Si ustedes quieren vivir en un mundo comunista, lárguense a Venezuela. Lárguense a Cuba. Lárguense a Nicaragua. Lárguense aquí nomás a la Argentina o a Chile. Lárguense a Bolivia. Y va a ver la gran diferencia que hay entre el Perú con los países comunistas. Aquí en la región. Por si acaso. Vamos a la nota de prensa.
Bueno, estamos también viendo y escuchando el debate en el Congreso. Pero lo único que le puedo decir, que el comunista José Pedro Castillo y todo su gallada de camaradas, lo que han querido hacer del Estado, ser caja chica, con los impuestos de todos los peruanos, impuestos directos e indirectos, para financiar el proselitismo político. Por eso que hacían las sesiones de gabinete en forma descentralizada a lo largo y ancho del Perú. Y de paso, su portátil, gastar plata de la caja fiscal para financiar el pasaje, el hotel, la estadía de todos sus agitadores, que el mismo Estado lo estaba haciendo, el señor José Pedro Castillo. Eso se tiene que investigar, señores, porque son los impuestos sagrados que con mucho sacrificio hemos pagado o están pagando, porque la mayoría ha quebrado a través de la pandemia, han quebrado y no se pueden reponer. Y no puede ser posible que estos miserables comunistas se hayan tirado la plata del Estado para hacer su proselitismo, y cuyas consecuencias vemos ahora, como estos agitadores, conjuntamente con los prefectos, subprefectos, movilizan a la población contra la empresa privada. ¿Qué culpa tiene Ilse Gloria de que les hayan quemado los carros? Por favor, ¿qué es esto? Ese es el vandalismo que el mismo gobierno ha generado, el gobierno pasado. Entonces, por favor, delincuentes que conviven con estos señores que están preparándose o se estaban preparando a la captura del poder de la sierra, de la gente del interior hacia la capital. Ese era el objetivo. Y el Congreso, lamentablemente, han permitido, con su indiferencia, que estos comunistas avancen. Deben haber elecciones, deben haber, que deben cambiar congresistas correctamente. Y van a ver que el próximo Congreso, la democracia va a vencer a los comunistas que quieren hacer una dictadura del proletariado, y que prácticamente su líder, José Pedro Castillo, que va a estar encerrado 36 meses, más la carpeta fiscales, por lo menos saldrá a los 85 años de edad de la cárcel. Por eso que quieren que sea un prisionero político, por eso que el presidente de México está desesperado gestionando con los organismos internacionales para que lo saquen de prisión a Pedro Castillo. Esa es la verdad. Bueno, vamos al corte y de ahí nos vamos al video.
ojo que en México, en México el golpe de Estado fue portada de muchos diarios porque no podían creer el nivel de injerencia que tiene López Obrador en este país. O sea, es impresionante cómo López Obrador hace y deshace acá como si fuera su chacra. Porque dice, bueno, el Congreso le negó el permiso, así que vamos a hacer la siguiente cumbre de Alianza del Pacífico en Lima. Y él organiza, él ordena, ¿no? Y estoy seguro que se van a cumplir los 7 días de detención preliminar y es capaz de llevárselo a Pedro Castillo. Claro, yo creo que en su plan está venir y lograr subirlo en su avión. Llevárselo como si fuera claro. un pollo en un costal. Sí. Ese es el asunto, ¿no?, del que estaba hablando Fernán y el motivo por el cual están en este momento en el pleno congresal. Que si en ese momento no desaforan a Castillo, no le quitan su inmunidad, el martes él puede salir libre. Si usted fuera ministro, ¿le recomendaría que ingresen los militares a apoyar a la policía, a la presidenta de la República? Como le manifiesto, es el último recurso. No, todavía no. Exacto, tiene que agotarse todos los medios con los que cuenta la Policía Nacional y de ahí viene pues de un tema que tiene ya tiempo en discusión, ¿no? Si es que la Policía Nacional hay que potenciarla, capacitarla, entrenarla, equiparla y darle las capacidades y todos las posibilidades de que tenga una mejor participación para los roles que tiene o si es necesario que las Fuerzas Armadas participen. Esa siempre es una discusión y un tema que está vigente, pero yo soy de la tendencia que a la policía hay que potenciarla para que desarrolle las funciones que le competen. Oye, ¿qué fue? Mira. Tengo que bajar, ¿no? Agarraron al alcohol del presidente acá. Antes que política, soy una ciudadana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República y al pueblo peruano. Disolver. Estas son las últimas horas del gobierno de Pedro Castillo Terrones y las primeras de Dina Boluarte Segarra. Una historia que nace de una mentira y una promesa que se la llevó el viento. Irónicamente, las siguientes palabras fueron pronunciadas exactamente el 7 de diciembre del año pasado. ¡Que el presidente lo bajan! ¡Yo me voy con el presidente! En los últimos días, el presidente golpista ya no tenía vínculo directo con su vicepresidenta, Dina Boluarte, al punto que la dejaron fuera de su último gabinete ministerial. Y ella se apresuró a tuitear que había renunciado. Fuentes palaciegas bien informadas dijeron incluso que ya no tenían ningún tipo de comunicación. La relación entre ambos se había resquebrajado. Las sombras de una traición se vislumbraba en el ambiente y el juego bajo la mesa de Dina era más que conocida en todo el ambiente político. Yo soy del país profundo. Nací y crecí en un pueblito del Perú. Soy la última hija de una numerosa familia. Una familia que vivió en la precariedad y creció en el afecto de mis padres. Aprendí el trabajo y la lealtad. Dina Boluarte, una abogada de 60 años, la primera presidenta del Perú, sabía que la caída de Pedro Castillo era cuestión de tiempo. Estaba segura que se colocaría la banda presidencial en cualquier momento. Por eso llegó al Congreso con un discurso de 3 hojas ya preparado. No puedo dejar de recordar a José María Arguedas, quien enseñó que la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre.
Dina había sido obligada por Aníbal Torres en más de una oportunidad a renunciar a su cargo de vicepresidenta. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a perder la oportunidad de ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura. Por eso, nunca estuvo dispuesta a firmar su renuncia. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Así se dio inicio a la era Boluarte, su nuevo rostro conciliador con los partidos políticos, el pedido de tregua al Congreso de la República, la investigación judicial por lavado de activos de la que no quiere hablar y todos los detalles de la nueva presidenta aquí en Contracorriente. Antes incluso de que saliera el señor Castillo, ya ella estaba trabajando su presidencia. ¿Cómo es posible que los congresistas hayan decidido limpiarla de toda acusación para que después se pueda votar la votación de la salida del señor Castillo? Allá había un pacto. La limpieza de rostro de Dina Boluarte llegó un día antes de su juramentación como presidenta. 13 congresistas ignoraron el informe de Contraloría que le encontró culpable del delito de tráfico de influencias. Es decir, que mientras Dina era ministra de Pedro Castillo, también era presidenta de una institución privada, del Club Apurímac, y como tal gestionó facilidades con el alcalde de Lima, conducta prohibida por la ley. De la denuncia constitucional 268 y 269 acumuladas, ha sido aprobado a favor por 13 votos, 8 en contra y 1 voto sin respuesta. ¿Usted votó a favor para que se archive? Así es. ¿Cuál es el motivo? Porque para muchos se están tratando... No hay ningún perjuicio del Estado, no hay ninguna falta pecuniaria en que haya incurrido la vicepresidenta ni que el Estado se haya perjudicado. De cuando acá limpian a la señora que tenía una acusación constitucional grave porque había trabajado en favor de una entidad privada siendo ministra de Estado, ¿no? Y eso que no tomamos en cuenta de que ella no debió haber sido candidata en ningún momento porque ella pertenecía a la RENIEC. Entonces, ya teniendo todos esos favorecimientos, es bien difícil pensar por qué no, esta persona ha trabajado en bambalinas y han complotado para justamente precipitar las cosas a que ella fuera presidenta. Pero esas no son las únicas perlas en la vida pública de Dina. Hay más. Al igual que su antecesor, Dina Boluarte, tiene su colaborador y también tiene su investigación en la Fiscalía. Todos los trabajadores del gobierno regional de Junín estaban obligados a depositarle a su cuenta personal 100 soles mensuales. Según la versión del testigo clave, el dinero era cobrado puntualmente para ser entregado a Vladimir Cerrón y para financiar campañas electorales. Una de esas campañas fue la que llevó al poder a la flamante presidenta de todos los peruanos. Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. De los pagos efectuados en la suma de 100 soles a los trabajadores CAS era de sus respectivos sueldos, pero obligados a aportar tal como ya lo mencioné, pero los funcionarios daban una cuota mucho mayor, algunos de ellos 10.000 soles que provenían de coimas que pagaban usuarios para obtención de sus licencias, por contrataciones de servicios, obras en mantenimiento de vías, entre otros, que incluso estos funcionarios en algunos casos depositaban por intermedio de terceras personas para que no figure sus verdaderos nombres.
Para la Fiscalía, la plata sucia recibida por Dina Boluarte no solo había servido para su campaña electoral, también habría servido para comprar la casa de donde sale todas las mañanas rumbo a su nuevo trabajo en Palacio de Gobierno. También habría alcanzado para que se compre una camioneta 4x4. Conforme al registro patrimonial relacionado a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, no se descarta el posible origen sospechoso de la adquisición de los siguientes muebles e inmuebles a nombre de la investigada con dinero maculado proveniente de las ganancias ilícitas recaudadas por actos de corrupción de funcionarios, conforme se detallan a continuación. Cuadro número 1. Número de partida registral 49020647. Registro, Lima. Detalle: calle Los Halcones, número 326-330, urbanización Lima Tambo, Surquillo, Lima. Cuadro número 2, número de partida 53784513, número de placa BBZ005. Registro, Lima. Vengo con las manos limpias y así voy a gobernar. A ella se le va a tener que investigar porque a su cuenta personal caían todos los supuestos aportes de dineros oscuros que llevaron a que se hiciera una buena chancha de dinero y con eso fueron a las elecciones. Boluarte, ya instalada en Palacio de Gobierno, llevó a su entorno más íntimo a la casa de Pizarro. Se trata de su abogado, Alberto Otárola, exministro de Ollanta Humala, y quien le conoce todos sus líos judiciales en los que está envuelta, y William Contreras, su ex viceministro, a quien trató de mantener a toda costa en el cargo, pese a que había un mandato de servir que indicaba que su amigo no cumplía con los requisitos para estar en el puesto. El primero ya se puso el fajín ministerial y del segundo se espera que en los próximos días ocupe un alto cargo público en el aparato estatal. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Pero la primera papa caliente que tiene Dina Boluarte son las marchas a favor de Pedro Castillo y el pedido de adelanto de elecciones. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. El tema del adelanto de elecciones le es muy ácido, por eso prefiere salir por la tangente. Sin embargo, eso parece ser un problema menor comparado con un enemigo íntimo. Vladimir Cerrón, el creador de la fórmula presidencial que llevó a Dina al poder, ha expresado su descontento con ella y ha adelantado que ni siquiera se sentará a hablar con ella, como lo han hecho los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso. Su coprocesado en la investigación que tiene de lavado de activos tampoco le daría tregua y sus mayores diferencias saldrían a relucir en los próximos días o semanas. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Solo el tiempo dimensionará los alcances de su carrera política. Bienvenidos a la era Boluarte. Justicia, justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Todos. Este es el presidente
preciso momento en el que Pedro Castillo pasó de ser presidente constitucional de la República a presidiario. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Es un golpe de Estado. Invoco como presidente de la Comisión de Defensa a las Fuerzas Armadas. Nadie se lo esperaba. En la víspera de la tercera moción de vacancia presidencial, los congresistas de la República se enteraron que habían sido disueltos. El dinero recibido por Salatiel Marrufo iba directamente hacia el presidente de la República. Personalmente le hago entrega de 100.000 soles al señor presidente. En menos de una semana, la premier Betsy Chávez, junto con sus ministros Alejandro Salas y Félix Chero, negaron los rumores de la disolución del Congreso. Ni cierre ni vacancia. Disolver temporalmente el Congreso de la República. La guerra había sido oficialmente declarada. En estos momentos hay caos en el Congreso de la República, después de este mensaje a la nación de Pedro Castillo, que acaba de disolver el Parlamento. Congresista Bazán, acaba de disolver el Parlamento el presidente de la República. ¿Esto para usted es un golpe de Estado o no? No va a responder. No responde, por supuesto, la congresista Bazán, quien pidió la vacancia de PPK, pero de Castillo ahí sí calladita. Emplazamos a las Fuerzas Armadas para que respeten el orden constitucional. Que venga a sacarnos que venga a sacarnos acá. Esta es la crónica minuto a minuto de cómo el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado, terminó detenido en su intento. Fue vacado por mayoría y Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta del país. Todo en tiempo récord. Pero de eso hablaremos después. Su caída empezó el miércoles 7 de diciembre, poco antes del mediodía, con este mensaje a la nación que el 7 veces investigado Pedro Castillo leyó temblando, en vivo y en directo, la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas. Minutos antes de que Castillo diera este mensaje a la nación, Salatiel Marrufo, desde el penal Castro Castro, había confesado en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que se desarrollaba en ese mismo momento, que le entregó dinero en su mano al mandatario. Tomamos la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República. De inmediato, casi todas las fuerzas políticas, de izquierda y derecha, condenaron el golpe de Estado e invocaron a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado de la Constitución. El Congreso de la República no va a acatar ese pronunciamiento de este dictador y delincuente Pedro Castillo. Ahora, ¿quiénes son los golpistas? La nefasta. En este momento es un delincuente. Disolver. Convicto y confeso. Del Congreso de la República. Pedro Castillo es un dictador. A las 12:25 de la tarde, en medio de una renuncia masiva de sus ministros, empezando por su más fiel escudero Alejandro Salas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le dieron la espalda al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Castillo se enteraba por la televisión que estaba solo e intentó huir a la Embajada de México. Pedro Castillo se ha puesto la soga al cuello y va a salir como un delincuente, será condenado por todos los delitos que ha cometido, sus ministros y todos los que avalen serán cómplices. El Congreso disuelto y envalentonado adelantó la sesión del Pleno para tratar la moción de vacancia contra Castillo, que originalmente se iba a realizar a las 3 de la tarde. En tiempo récord, el Congreso disuelto, que había blindado en 2 mociones de vacancia anteriores a Pedro Castillo, logró lo impensable. 101 congresistas.
Mientras el Congreso disuelto celebraba la autovacancia, Castillo intentaba huir y asilarse en la Embajada de México. Finalmente fue apresado por su propia seguridad policial. Quienes antes le amarraban los zapatos, hoy lo apuntaban con un arma. Con el golpe de Estado hay un delito de sedición, de rebelión, entonces es un delito flagrante y cuando hay flagrancia se puede detener inmediatamente. En la prefectura de Lima, ya detenido, se encontró con los coroneles que él perseguía cuando tenía la banda presidencial, Walter Lozano y Harvey Colchado, del equipo especial. Paralelamente en el Congreso, las 13 bancadas políticas, niños y niñas incluidos, celebraban el suicidio político que había cometido Pedro Castillo. ¿Golpe de Estado o autovacancia? Es autovacancia, una autoasfixia política. Asfixia política celebrada con selfies y lágrimas de alegría, banderazos, abrazos entre legisladores de izquierda y derecha. Incluso Perú Libre, el partido político que llevó a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, le dio la espalda a la hora de la votación. Solamente merece salir por la puerta falsa de la historia. Así que ese es su pago. Espero que sea condenado a muchos años de prisión, no solo por la corrupción, sino por haber dado un golpe de Estado que quedará para la historia como la infamia que fue. Infamia que terminó con Castillo enmarrocado y encerrado en la misma cárcel, el dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, todavía hay quienes intentan engañar al pueblo. Hamlet Echevarría, Margot Palacios, Elías Varas Meléndez, Paul Gutiérrez Ticona, Jaime Quito Sarmiento y Janet Milagros Rivas Chacara, congresistas perulibristas que con su voto intentaron apañar un golpe de Estado. Gracias a la mayoría congresal golpista que nos ha empujado a esta crisis política. ¿Golpista el presidente Castillo, o expresidente, mejor dicho? Mira, que te quede claro que yo no defiendo a la persona, defiendo la gobernabilidad, el Estado democrático, la voluntad popular. Si defendiera la democracia, la gobernabilidad, hubiera votado usted a favor de la vacancia presidencial, porque el presidente Castillo, expresidente, hizo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado por el cual ahorita está en la cárcel detenido. ¿Estás segura? ¿Eso es golpe de Estado para ti? O sea, y el golpe que hace la mayoría congresal, eso sí no es golpe para ti. En realidad fue un autogolpe, pero la congresista perolibrista sigue victimizando al aspirante a dictador. Han estado buscando los 5 pies al gato. ¿Ya? 5 pies al gato. ¿Ha escuchado usted las declaraciones de Salatiel Marrufo, del ex jefe de la DINI, que ha señalado que le han entregado 4 millones de soles, que compró con 1 millón de soles a los congresistas a cambio de que voten en contra de la vacancia? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro ahí? Detenido, ahorita está en prisión. Te pregunto, en lo que tú manifiestas, ¿dónde está Pedro? Tú me mencionas a todos los delincuentes. ¿Y dónde está Pedro ahí? Salatiel Marrufo ha señalado que le dio el dinero en su mano, congresista, y aún así usted lo defiende. No, ¿y te parece a ti probatorio eso porque lo dijo? Carolín López ha dicho muchas cosas y ha mostrado pruebas, y dichos, y todo está en podría, sería, habría, y mira cómo estamos. No son dichos, si fuesen dichos no estuviese detenido y él no se hubiese asustado y no hubiera disuelto el Congreso. Usted votó en abstención. Pero cuando uno no está plenamente informado, en un momento determinado tienes que abstenerte. No puedo yo votar en contra ni a favor. Hay congresistas que le han dicho cobarde por votar en abstención. No, pues eso se saluda, normal. O sea, la gente puede decir cualquier cosa. ¿Qué se debían esas lágrimas? Bueno, ha sido mucho trabajo. Y creo que realmente la democracia está en peligro. Y estaba en peligro también sus 14 sueldos al año. Ya que me cayó como un baldazo de agua. Uy, ¿qué pasó? Uy, se quedaban sus sueldazos en las joyerías y los disolvían. Se podría... No se podría decir que se sueldazo porque normal. ¿Me parece poco lo que gana? Yo hubiera regresado a mi trabajo antiguo. Yo he trabajado desde muy niña. Yo sé, pero ¿le parece poco lo que gana? Usted ha dicho que no es un sueldazo. No es un sueldazo. Este mes, diciembre, 34.400 soles van a recibir. Provecho.
Bueno, no sé si usted lo dice. No satanicemos que nosotros los congresistas estamos votando por querernos quedar en el Congreso. No, a nosotros también nos han elegido el pueblo con un voto popular y por lo tanto no pensemos de que yo estoy defendiendo mi curul. ¿Por qué entonces en las anteriores mociones de vacancia contra Pedro Castillo lo blindaban? No se evidenciaba ningún acto de ser golpista. No teníamos ningún... Usted me está dando la razón. Han tenido que disolver el Congreso para que ustedes recién cambien de opinión y voten a favor de la vacancia. Ahora todos se quieren lavar las manos. Creen que los peruanos hemos olvidado que hasta antes de ser disueltos, el Congreso puso delante los intereses de sus bolsillos, antes que el de toda una nación. Decía que era demócrata y lo que hizo fue un golpe de Estado, disolvió el Parlamento. Eso es ser un golpista, congresista, portalatino. ¿Qué me dice al respecto? ¿Por qué me manda su seguridad, congresista? ¿Por qué me manda su seguridad? Queridos hermanos, nosotros vamos a seguir trabajando por la salud pública. Acá no termina, sigue hasta 2026. La fugaz ministra de Salud vive en un mundo paralelo, igual que su presidente Pedro Castillo, quien tras ponerse solito la soga al cuello, hoy lo reemplaza en el cargo su hasta hace poco leal primera vicepresidenta, Dina Ercila Boluarte. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Dina, dinámica le dicen, esa es su chapa. No, ya estás empezando y no me parece correcto. Pero ¿cómo no voy a hacerle los cuestionamientos? Pero déjale respirar. Traicionar a Pedro Castillo, pues como persona no importa. Lo importante es no traicionar al Perú ni a la Constitución. Boluarte tiene serios cuestionamientos en su contra, ¿no? ¿Qué le diría a todos los peruanos que señalan que están cambiando moco por baba? Bueno, es lo que tenemos en este momento. Es lo que hay, es lo que tenemos. Por ahora no sabemos si el gobierno de Dina Boluarte le siga los pasos a los de su antecesor, Pedro Castillo.